Bienvenidos a este nuevo video sobre suma de vectores desde cero. Vamos para este diagrama de vectores a determinar cuál sería la magnitud del vector resultante y su dirección. Una manera muy técnica de poder hacerlo es elaborar una tablita como esta que nos permite pues organizar de manera muy sencilla la información que nosotros tenemos. En esta columna vamos a tener el vector y la magnitud. En la siguiente vamos a tener el ángulo medido desde el eje X positivo. En la siguiente vamos a determinar con esta expresión la componente en X. Y en esta columna vamos a tener la componente en Y. Para ello entonces vamos a observar que tenemos aquí el vector F1. Y pues vamos a escribir aquí que estamos hablando del vector F1. Y tenemos una magnitud de 11.7 newtons. Y ahí está. Bien, el ángulo medido desde el eje X positivo, ¿sí? Observamos nosotros que en realidad es el que debe de estar medido en este sentido. Entonces nos daríamos cuenta que tenemos en el primer cuadrante 90 grados y como el que me está proporcionando está entre el eje Y y el vector 59 grados, bueno, pues a los 90 grados le restamos los 59 y nos daríamos cuenta entonces que esto sería 31 grados. Y entonces lo vamos a anotar aquí en esta columna. 31 grados. Para el vector F2, tenemos nosotros que está sobre el eje X negativo y tiene una magnitud de 9 newtons. Si nosotros medimos el ángulo desde el eje X positivo, observaríamos esta situación en el que contra de las manecillas, bueno, nos daría de un valor de 180 grados. Y entonces, pues vamos a poner acá que este ángulo corresponde a 180 grados. Para F3 tenemos un valor entonces igual a 9.8 newtons. Y entonces, si nosotros medimos el ángulo desde el eje X, en este caso positivo, pues lo que haríamos es nosotros complementar, ¿sí?, esta parte que tenemos acá, que son 180, más estos 66 grados. Si hacemos la suma de estos 180 más estos 66, pues nos daría un valor de 246 grados. Recordemos que otra alternativa podría ser también indicarlo desde el eje X positivo, pero a favor de las manecillas, y este sería un ángulo negativo, que correspondería en este caso, ¿verdad?, a que si yo considero aquí por abajo media vuelta, pues a los 180, ¿verdad? En este caso, si le quitamos 66, nos quedaría esta magnitud del ángulo, y pues lo daríamos en un valor negativo. Esa sería otra posible opción. Bien, una vez que hemos organizado entonces aquí en la tablita lo que tenemos, bueno, lo que nos corresponde ahora es evaluar con esta expresión para cada fila que tenemos acá y pues ver cuál es la componente en este caso de X. Para el primer caso, si observamos ahí en nuestra calculadora, vamos a hacer simplemente 11.7, que sería el valor de F que tenemos acá, y el coseno del ángulo que corresponde, que sería 31 grados, y entonces vamos a hacer coseno de 31, y nos daríamos cuenta, vamos a usar dos decimales, bueno, que esta cantidad aquí sería de 10.03. De la misma manera vamos a hacer la componente en y para este caso simplemente lo que vamos a hacer es, en vez de evaluar con coseno, lo que vamos a hacer es evaluar con el seno. Y entonces si observamos ahí en nuestra calculadora, ya lo modificamos y el resultado que me está proporcionando es de 6.03. De la misma manera vamos a hacerlo para el vector F2. Si observamos entonces sería 9 coseno de 180 grados. Y si observamos nos está dando entonces un valor de menos 9. Ahora bien, notemos que es menos 9 porque en realidad está en el eje X negativo. Ahora, si calculamos la componente en Y, pues observaremos en el diagrama que no tiene ninguna componente en Y, toda está en X. Bueno, pero la tabla es en realidad muy técnica y en vez de ser coseno de 180, bueno, pues vamos a hacerlo por el seno de 180 y observaremos entonces que nuestro resultado efectivamente pues es un valor de 0. Continuamos con el vector F3 y entonces haríamos en nuestra calculadora 9.8
por el coseno de 246 y observaríamos que es menos 3.99. De la misma manera, haríamos nosotros para la componente en y, solo que ahora lo haríamos con el seno de 246 y nos arrojaría un valor entonces de menos 8.95. Quiero que observemos que ambos son negativos, dado que estoy hablando del vector f3 y la componente aquí en x es negativa y la componente en y también está hacia abajo y tiene un valor negativo. Entonces, eso sería lo que hemos determinado para cada una de sus componentes. Bien, lo que haríamos a continuación sería entonces realizar la suma de todas las componentes que están en x. Si observamos de f1 nos quedaría un vector en x, el f2 que ya está en x y también una componente de f3. Tendríamos estos tres vectores sobre el eje x. Simplemente realizamos la suma de esa columna, que sería 10.03, menos 9 con el signo que ya nos está arrojando. Y entonces tendríamos que la suma, este símbolo se lee sumatoria, la sumatoria de las componentes en x que tenemos acá, vendrían entonces siendo de menos 2.96. Hacemos exactamente lo mismo aquí en esta columna, sumamos las componentes que tenemos en y entonces sería 6.03, en este caso menos 8.99, dado que la otra componente pues es 0. Y tendríamos entonces un valor de menos 2.96. Bien, en este caso pues no importa en realidad si en algún momento coinciden la suma en x y la suma en y. Esto en realidad es casualmente nos ha dado el mismo valor y el mismo signo, pero pues es algo que puede variar, depende de cada diagrama de vectores que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que entonces a continuación tenemos que hacer? Bueno, con la información de esas sumatorias que tenemos, es necesario que nosotros los representemos en el plano cartesiano cuidando el signo que tenemos ahí. Entonces quedaría de la siguiente manera. Si nosotros entonces tenemos nuestro plano cartesiano, lo que haríamos ahorita es, bueno, ubicar estas sumatorias. Y dice que es aproximadamente 3 unidades para x, por lo tanto, tratando de dibujarla aquí, aquí serían 5 unidades y con una aproximación nos daríamos cuenta entonces que pues estaría por acá más o menos el valor de la componente, en este caso en x. ¿Sí? Esta de acá entonces es mi suma de vectores o de fuerzas en x, yo le he llamado sumatoria de x. Y en y también tiene la misma magnitud, solo que es, observamos, negativa. Entonces, aproximadamente estaría por acá. Y aquí estaríamos nosotros representando nuestra suma de vectores en y. Para hallar la componente simplemente necesitamos encontrar la intersección de estos dos. Y en el plano cartesiano aproximadamente está aquí su intersección. Eso quiere decir que el vector resultante que nosotros andamos buscando está aproximadamente acá. Entonces, vamos a proceder a determinar de esta fuerza resultante, yo le voy a llamar fuerza subíndice R, fuerza resultante, y recordemos que la función en este caso, cuando usamos tangente, pues nos va a arrojar el ángulo cuando lo determinemos, el pegado hacia el eje X, y entonces sería el ángulo que nos va a proporcionar. Y utilizaríamos las fórmulas que en su momento hemos señalado o hemos mostrado. Entonces, la fórmula para hallar la resultante sería la siguiente, y diríamos entonces que nuestra fuerza resultante en su magnitud sería en este caso elevar, ¿verdad? Cada una de las sumatorias al cuadrado, ¿sí? Y entonces vamos a poner nuestra fórmula y luego haremos nuestra sustitución. Entonces sería determinar la raíz cuadrada, ¿verdad?, de esos valores. Bien, pues si hacemos la sustitución, nuestra fuerza resultante aquí sería en este caso menos 2.96 al cuadrado
más y pues coincide en el valor 2.96 en y al cuadrado, y entonces pues nosotros estaríamos evaluando esta expresión. Depende del modelo de la calculadora que tengan, pues podemos realizar toda la operación, y pues yo sugeriría en este caso que primero, para evitar, depende del modelo, algún error, pues determinemos lo que tenemos dentro de la raíz. Y entonces sería, si observamos en nuestra calculadora, pues menos 2.96, esto elevado al cuadrado más exactamente lo mismo, elevado al cuadrado. Y teníamos que aquí dentro de la raíz nos daría un valor de 17.52. Y entonces, bueno, calculamos la raíz de lo que tenemos ahí. Y la raíz cuadrada entonces sería de 17.52, que nos da un valor de 4.19. Entonces 4.19 newtons. Eso es la magnitud de nuestra suma de los vectores que tenemos ahí. Bien, a continuación lo que tenemos que encontrar es la dirección. Recordemos que para hallar la dirección tenemos la siguiente expresión en el que θ, ¿verdad?, es igual a la tangente menos 1, así. ¿De quién? Bueno, habíamos dicho que eran la fuerza en Y, en este caso, pues vendría siendo nuestra suma de las componentes en Y entre la suma de las componentes en X. Por lo tanto, entonces, si nosotros sustituimos, esto sería tangente menos 1, tendríamos en Y entonces menos 2.96, que está aquí, recordemos, este valor, y para X, pues sería este. Repito, este caso pues coinciden los valores, ¿no? Entonces, una vez que hemos sustituido, bueno, pues mediante la calculadora vamos a determinar cuánto es. Vamos a evaluar entonces tangente menos 1, en este caso de menos 2.96 entre menos 2.96. Puede ser que nos genere a veces por el uso del signo algún error la calculadora. Si eso sucediera, yo les sugiero que usen el otro signo que normalmente aparece allí entre paréntesis en nuestras calculadoras. Observamos entonces que mi resultado de ángulo viene siendo 45 grados. Entonces, este resultado que tenemos acá, recordemos que hay que verificar si efectivamente es el valor de nuestra resultante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer según cuando vimos los conocimientos previos para la suma de vectores? Que bueno, es importante que nosotros demos el ángulo medido desde el eje X positivo. O sea, yo tendría que haberlo dado así, pero pues nuestra calculadora nos dio 45 positivos. ¿Qué sucede? Que me dio este que tenemos aquí, esta parte de color verde, y nos lo dio en contra de las manecillas. Pero entonces para darlo desde el eje X positivo, entonces al ángulo encontrado le vamos a sumar 180. Por lo tanto, nosotros tendríamos que el valor desde el eje X positivo de este ángulo sería el valor encontrado, que son 45 grados, pues más 180 grados. Y entonces nosotros nos daríamos que este valor sería de 225 grados. Si quieren, pues ya pueden corroborarlo ustedes con su calculadora. Muy bien, pues entonces hemos encontrado la dirección que tiene nuestro vector resultante. Y en el diagrama sería este que hemos nosotros determinado acá. Otra manera de poder ya expresar un resultado, bueno, podríamos decir que para la resultante, ¿verdad? Podemos a veces expresarlo también de esta manera, que nuestra fuerza resultante, ¿sí? Tiene una magnitud de 4.19 newtons y que tiene, con este símbolo de ángulo lo expresamos, un ángulo de 225 grados. Recordemos que también podríamos tener
en este caso medido en sentido a favor de las manecillas, y tendría que ser una respuesta negativa. Entonces podríamos también dejar representado nuestra respuesta en este formato. Muy bien, ahora, este ejercicio que hemos hecho ahorita, pues lo hemos tomado en realidad del simulador que tenemos ahí en PET Colorado acerca de las sumas de vectores, y pues vamos a verificar si efectivamente son los resultados que nosotros acabamos de obtener. Habrá obviamente a lo mejor alguna pequeña variación por los decimales que usa también el simulador y los que nosotros utilizamos. Entonces, veamos a continuación. Aquí estamos en el simulador de PET Colorado. Y pues aquí efectivamente tenemos el diagrama que acabamos de resolver. En este caso vamos a aplicar nosotros aquí la suma de esos vectores y entonces vamos a posicionarlo aquí, la suma de los vectores, y vamos a ver los valores que nos está proporcionando. Tenemos aquí un valor entonces de 4.2 y tenemos un ángulo de menos 135. Dense cuenta que en este caso el simulador me está proporcionando el ángulo, ¿verdad? Medido desde el eje X positivo, pero por la parte de abajo, que sería a favor de las manecillas del reloj, que correspondería pues al que hemos nosotros determinado. Entonces, vemos que coincide. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de este simulador para que tú puedas practicar. Entonces recuerda que puedes ubicarlos en donde tú desees y seleccionando cada uno de ellos, pues te mostrará en realidad eh, el valor de la magnitud del ángulo desde el eje X positivo, ya sea hacia favor de las manecillas o en contra, y el simulador te arrojará también las componentes en X y en Y. Entonces, es muy práctico para que puedas practicar y hacer cualquier otro diagrama con mucha facilidad. Y espero que haya sido de tu ayuda. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des like al video si ha sido de tu ayuda. Nos vemos a la próxima.